DJs de Lleida. DJs de Lleida. Amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, soc Manel López i com cada setmana us dono la benvinguda a DJs de Lleida. Avui tenim uns continguts espectaculars relacionats amb els DJs i la música. Mai platines amb una segona part dels clàssics dels anys 80 i parlarem d'un aniversari molt especial. Julio Delgado, que entrevista a Iván, el cantant de fotonovela, J.M. Sánchez amb els grans temes de pista i al final una nova portada històrica en vinil. Abans de començar, recordem a Clive Davis, una figura fonamental de la indústria musical que ens ha deixat aquesta setmana. Va impulsar a artistes com Whitney Houston, Alicia Keys, Santana o Barry Manilow i va ajudar a crear part de la banda sonora de diverses generacions. Des d'aquí, el nostre petit homenatge a una autèntica llegenda de la música. I ara sí, comencem amb Julio Delgado i la seva entrevista a Iván, el de fotonovela. Hola Manel, hola amigos de DJs de Lleida. Esta semana os traemos a Iván, el creador de la fotonovela, y nos va a hablar sobre sus inicios en el mundo de la música. Sí, mi carrera profesional empieza realmente ese día, ¿no? Yo cantaba en diferentes colegios y eventos, ¿no? Con mi guitarra y tal. Y bueno, pues un compañero del equipo de fútbol en el que yo jugaba, pues me dijo, oye, pues mi padre está organizando un festival en beneficio de Cruz Roja en Móstoles. Y le he dicho que cantas muy bien y tal, así que pues si quieres ir. Y yo le dije que sí, claro. Y después de la fotonovela llegó un bombazo que se hizo llamar Baila, que fue sintonía de la Vuelta Ciclista a España en 1985, que por cierto ganó otro Delgado, Don Perico. Pero no iba por ahí la cosa. Cuéntanos, Iván. Bueno, ya con el éxito de fotonovela, entonces ya les entra la prisa a la discográfica y dicen, ahora hay que grabar un LP rápido para aprovechar el tirón de fotonovela, ¿no? Entonces la continuación de fotonovela lo hicimos allí. Como ya te digo, había pasado todo el verano, pues esto sería pues ya primeros de año, febrero o así del año siguiente, ya del que estamos hablando, sí, del 85. Y entonces, no sé qué, pues venga, pom, tenemos, pues bueno, al final pues no fui a Eurovisión, pero como compensación con Televisión Española y no sé qué, no sé cuál, pues se colocó la canción en la vuelta, ¿no? Yo hubiera preferido ir a Eurovisión, creo que, porque además, curiosamente, luego Baila volvió a ser número 1 en toda Europa, sin haber Eurovisión. O sea, que si hubiéramos ido con Baila a Eurovisión, a lo mejor teníamos, por lo menos hubiéramos hecho un buen papel. Porque tú no has dejado nunca la música, ¿verdad? Pues después de unos años dedicándome más a la familia y bueno, componer y tal, siempre he estado haciendo, como yo digo, haciendo ruido en casa con mis instrumentos y en mi pequeño estudio. Pues ahora estoy con ganas y con mucha energía para seguir haciendo conciertos en vivo, que es lo que más me gusta. Y ahora durante el verano pues voy a estar en España, ahora estoy en Madrid y bueno, pues ya estamos firmando algunos conciertos y tal, y vamos a ver si se nos da bien el verano. Que nos vamos a estar viendo por España, así que decirle al alcalde de vuestro pueblo que me contrate, que voy. Pues muchas gracias, Iván. Podéis seguirlo a través de Instagram en Iván Directo, @Iván Directo, y decírselo sobre todo a vuestros alcaldes o alcaldesas. Un saludo para todos los amigos de DJs de Lleida, en especial para ti, Manel, desde Star 80. Espero que os haya gustado. La música te quiere envenenar.
I seguim els humans i un humà molt especial que admiro molt és el mestre Mike Platinas. Mike, molt bona nit. Molt bona nit, muy buenas noches a todos. Bueno, a los que nos veis en diferido a través de YouTube y también a los que nos veis en directo, los que nos sintonizáis por la tele sábado por la noche o la repetición del domingo en Lleida Televisió. Yo estoy muy contento Mike, porque hoy estamos muy contentos. El otro día vivimos una experiencia juntos, que yo creo que es histórica y que pocas veces en la vida vamos a volver a repetir. Exacto, estuvimos tú y yo hace poco juntos en un concierto espectacular de Nile Rodgers y Chic, que fue, yo creo que, fue algo que tendremos en nuestra memoria para toda la vida. Fue un gran día, desde ¿verdad? luego. Nosotros Porque es que además, Mike dime. hizo un recorrido en toda la historia de la música de la cual él forma parte. Exacto, porque no solo son los temas universales del grupo Chic, sino además los otros artistas con los que él ha trabajado, como Daft Punk, por ejemplo, o artistas a los que él ha producido, como Madonna, como Duran Duran, como David Bowie. Bueno, o sea, estamos hablando de uno de los grandes monstruos de la historia de la música, del que hablaremos un poco más curiosidades del día del concierto la semana próxima, ¿no? Interesantes y pondremos algún trozo interesante de ese concierto, que ya no me quiero extender más porque si no dedicaríamos el programa de hoy entero. Exacto. Manel, hoy tenemos la segunda parte, el volumen 2 de los grandes números 1 de los 80. Y hoy será un poco también aquello freestyle, ¿no? Un poco a nuestra bola. El segundo volumen es un poco a nuestra bola porque sí que lo vamos a comenzar con el 1980, pero, por ejemplo, saltaremos al 83 porque hay varios temazos. Hay 2 años bueno, todos son espectaculares, pero hay 2 años especialmente buenos en los 80, que son el 83 y el 86. Pero comenzamos con 1980, como he dicho hace un momento, con Kool and the Gang y Celebration. Mike es un número 1 nada menos que en USA, en los Estados Unidos, que no todo el mundo lo consigue. Exacto, un número 1 en Estados Unidos, bueno, y un tema yo creo que fundamental en todas las grandes fiestas Remember, porque cuando tú pinchas Celebration la pista hace ¡guau! De hecho, mira, os cuento una curiosidad. Según Ronald Bell, saxofonista y arreglista del grupo, la inspiración de Celebration le vino, ahora vais a flipar, leyendo el pasaje del Corán en el que se relata la creación de Adán y luego pues los ángeles celebran que Adán acabe de ser creado, acabe de nacer o de existir, ¿no? Así que con este espíritu de celebración, bueno, que de hecho la propia letra lo dice, ¿no? La letra dice, traduzco, todos en todo el mundo, venga, celebración. Es una canción de alegría, de fiesta y que bueno, además, una de las grandes... recuerdo que hubo un anuncio de televisión que la hizo aún más famosa. Curioso. Es verdad.
Por tanto, vamos a hacer un es uno poquito de los- scratch, Mike. ¿Qué Venga, te parece si hacemos vamos. un poquito de scratch y nos vamos a Venga. 1983 con ¿Sí? Herbie Hancock y ese espectacular Rocket? Rocket. Que, por cierto, ganó un Grammy. ¿Sí? Y, como tú has comentado antes, la parte más icónica, la parte más conocida y más impactante en ese momento histórico, insistimos, 1983, fue el Scratch, la exhibición de Scratch de Grand Mixer DST, que en la época fue absolutamente explosiva, con la palabra fresh, que hizo famoso además este Scratch el trocito del final de la cara B de la canción Change the Beat de Fab Five Freddy, que es, atención, el trozo más utilizado para Scratch en toda la historia de la música. Este. Y este otro es el original del cual Grand Mixer DST hizo el scratch. En concreto tomó la parte del final en la que dice fresh. Te tengo que decir, Mike, que este sample o sample Sample, sí, sample. lo tengo justamente en mi controladora, en la Denon, que tú también tienes una. Lo tengo ahí preparado a punto para darle a la mínima. Para hacer efectitos en directo, claro que sí. Es un clásico, es un clásico. Es un clásico. De hecho, ese, como digo, es el trocito más... Tanto el como el fresh son los dos trocitos más escrachados de la historia de la música y los dos pertenecen a la misma canción. Bueno, 1983, saltamos al 83 con Katrina and the Waves y su fantástico, maravilloso, alegre, explosivo saltarín. Ya no sé cómo más calificar a este temarraco. Walking on Sunshine. Una de las canciones más optimistas de la historia. Yo creo que en ese momento estaban pensando en nosotros. Yo creo que sí. Oye, escucha, una idea. ¿Por qué no hacemos un día un programa de DJs de Lleida con las canciones más optimistas de la historia? ¿Qué te parece, Manuel? Toma nota, lo haremos. Bueno, de hecho, un crítico musical dijo de esta canción que, y cito textualmente, es un himno eufórico sobre la inmensa alegría y emoción de estar profundamente enamorado. El ritmo alegre y la instrumentación vibrante de la canción capturan a la perfección la sensación optimista y despreocupada de que todo va bien en la vida. Hombre,
Perdona, esto merece un aplauso. Ahí, ese aplauso. Es que ya yo creo que hace falta, y sobre todo hoy en día, más canciones como esta, ¿eh? Sí, totalmente. Vamos a otra canción que por lo menos a ti seguro que mira te pone... qué camiseta llevo hoy. Claro, ya me lo imaginaba yo. Es que te he visto venir. Bueno, pues quédate tranquilo, Manel, porque... Mike. ¿Puedo? Mira. Aquí hay uno, Puedes. Otro, Ya sabía yo. otro, Claro. otro, el alemán. Será por Blue Mondays. Otro. Sí. Y puedo seguir. Tengo unos cuantos Blue Mondays. A Manel en Lleida lo llaman el señor New Order. Y además podría explicar muchas cosas de esta canción. Seguro. El error que tuvieron en la primera edición. Sí. Muchas cosas. Pero, ¿qué te parece si un día de estos dedicamos Vale. no un programa a New Order, sino uno solamente al Blue Monday? Porque, aparte... Claro. Yo voy a dejar que digas tú alguna cosita y otro día yo diré las mías. Bueno, básicamente lo que os puedo decir, lo más importante quizá, bueno, se puede decir muchas cosas, pero seguramente la más relevante es que es el maxi de 12 pulgadas más vendido de la historia de la música, con más de 3 millones de copias, casi nada. Y seguimos adelante en DJs de Lleida hoy con este especial segundo volumen 2 del especial números 1 de los 80. Saltamos a 1983 con Eurythmics y su universal, porque es una canción universal y obligada en los Remembers de 80 hasta tal. Sweet Dreams Are Made of This. Sweet Dreams. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Mike, antes de nada, decir que esta canción es que es de ¿Sí? esas canciones que el primer Sí. beat ya reconoces qué canción es. Totalmente. El primer beat, ya no hace falta ni 2 golpes ni 3 con el primero. Y te digo más, además fue número 1 en Sí. Estados Unidos Sí. y en United Kingdom, en la UK. Exactamente. Estamos hablando de un tema de los más importantes de toda la historia de la música. Pero os cuento una curiosidad histórica. Se grabó en un Tascam de 8 pistas, es decir, con unos medios técnicos muy primitivos, muy básicos, lo cual demuestra una vez más que donde hay talento, casi que da igual que los medios sean muy primitivos, porque cuando hay talento, ese talento acaba por triunfar, acaba por explotar y acaba por, en este caso, por crear un número 1 universal. Y ahora vamos a los, yo te lo he dicho antes, los RQR. Los RQR, ¿no? Porque estuvieron ahí luchando con la canción, versiones de la canción, diferentes versiones, diferentes vídeos, diferentes pruebas. Y en 1984 por fin sale Aja, Take On Me. Take On Me. Talking away. I don't know what to say. I'll say it anyway. Today is another day to find you.
ya explicamos en un anterior episodio, en un anterior capítulo de DJs de Lleida, que, como has dicho tú, tras varios intentos, porque lo probaron de todas las formas posibles, primero una maqueta, no les hicieron caso, luego grabaron de nuevo, lo editaron en el mercado pero vendieron pocas copias, luego volvieron a Noruega, luego al cabo de un tiempo volvieron a Inglaterra, grabaron la versión final que todos conocemos y finalmente esa versión es la que se convirtió en un éxito en todo el mundo, pero sobre todo impulsada por un impactante vídeo para esa época histórica que acabó convirtiendo Take On Me en un tema universal, ¿no? Y es el boom ya definitivo en la MTV, en la Music Television. Exacto, porque coincidió con ese boom de la MTV. Entonces, entre el momento de subida, de éxito de MTV y ese vídeo tan impactante, sumando ambas cosas, pues eso es lo que realmente consiguió que el tema reventara. Vamos a 1985 con la reina Madonna, que significa en italiano la Virgen. Esto lo hemos dicho más de una ocasión. Madonna es la Virgen. Y con el que, para mi gusto personal, es su mejor tema, o mi tema favorito de Madonna, es Into the Groove. Yo tengo entendido que tiene una de las líneas de bajo más alucinantes de la historia de la música de baile, de la música dance. Sí, según muchos expertos, efectivamente, Manel, su línea de bajo es muy reconocible, muy curiosa, además dificilita de tocar. No te creas que es una línea de bajo de esto de bom, 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 bam, bam, bam. No. Es una línea con movimiento, con un montón de semicorcheas. Y realmente es cierto, una de las líneas de bajo más potentes de la historia del dance, como tú has dicho. De hecho, te voy a decir más. Vamos a verla, escucharla y verla, recreada por un teclista profesional. Atención a la complejidad y a lo alucinante de la línea de bajo de Into the Groove. Bueno. Te digo una cosa, es que además es muchas una veces pasada. cuando juegan con tantas notas es Sí, fácil ¿verdad? que desentone. Y sin Sí. embargo, No, es Lo una consigue. verdadera barbaridad. Es una barbaridad. La verdad es que es un temazo y la línea de bajo a mí me ¿te puedo hacer un alucina. comentario a esto del bajo? Uno de los artistas, que es el Chris Lowe de los Pet Shop Boys, Sí, hace sí. mucho esto con los bajos. Juega ¿Sabes? mucho con las notas y Claro, en claro. poco espacio hace un montón de Claro. notas sin que llegue Claro. a desentonar. Claro, es que hay dos formas de tocar el bajo. Un bajo que simplemente acompaña y que toca normalmente la tónica del acorde y poco más. O un bajo saltarín con movimiento que tiene melodía propia. Y estos bajos que tienen su melodía intrincada, complicada, con muchas notas y que realmente son melodías, pero en la zona del bajo, pues yo creo que tienen ese componente Y te especial. diría más, es el que lleva muchas veces el ritmo de la canción. Claro, exacto. Eso que le da movimiento a la canción. 1986, The Bangles, Walk Like an Egyptian.
cigarette. Foreign types with the hookah pipe say, "Hey-oh, hey-oh, hey-oh, hey-oh." Walk like an Egyptian. Bueno, el número 1 en Estados Unidos. Grupo que todas eran unas chicas. Exacto, y además con esa particularidad, muy bien, Manel, que todo eran chicas, cosa poco habitual en el mundo Exacto. de la música dance, sobre todo. Quizá más en otros estilos, pero en el dance y el pop no es tan habitual, así que, bueno, pues remarcable también este hecho. 1986, Prince, hombre, por favor, Kiss. Un tema con un estilo un poco minimalista, con pocos elementos, muy bien puesto, ¿eh? La producción es excelente, pero muy poco cargado de instrumentos y por tanto estaba fuera del estilo dance que se llevaba o que estaba de moda o que era habitual en ese momento histórico. Y el sello discográfico no lo veía nada claro. No decían, uy, pero es que este tema... Y Prince insistió muchísimo, no, que hay que editarlo, que hay que sacarlo al mercado, que tal y que cual. Y al final lo editó. ¿Y el resultado cuál fue, Manel? ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado fue un disco de oro con 1 millón de copias en Estados Unidos. Pues claro, lo cual demuestra que al artista, a los grandes genios de la música, hay que hacerles caso. Está el Y te típico digo más, R de... te Dime. voy a decir más. Me encanta la segunda parte de ese tema. Sí, sí, señor. Que, sí, que- señor. que el single acaba, bueno, donde acaba. Sí, pero acaba si, donde acaba, si sí. conocemos el maxi, lo mejor de todo es cuando empiezan Es ahí lo que las trompetas y tal. Lo que viene después es Hay verdad, que oírlo, totalmente, hay que oírlo. Totalmente cierto. Vamos terminando porque en la tele tenemos el tiempo justo. Saltamos a 1989. Hombre, Mira. a ver, seguro que ya, mira, ves, ya es que lo Mira, conozco. es que tengo también unos cuantos, unas Es cuantas que, fíjate, ediciones, el unas tío cuantas ahí- versiones, bueno. El tío bueno, marcando diferentes paquete, versiones, bueno, marcando paquete de la colección que tiene, que es espectacular, Manel. Tiene una colección espectacular. Bueno, sobre todo de va, música esto- disco. Claro, música dance. Entre frikis anda el juego. Bueno, decíamos que 1989, tú acabas de enseñar varias portadas, obviamente nos referimos al gran temazo del 89, Technotronic, Pump Up the Jam. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. I want a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. I want a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. 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 Yo, pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd are jumping. Que es el primer single de Technotronic
y una auténtica mina de oro para Ars, para el pequeño sello Ars de Bélgica. Que, Y bueno, te a digo partir de más, ahí, bueno. es un falso 90, de los más famosos. Bueno, yo creo que sí, yo creo que el más famoso falso 90 probablemente sí, porque claro, a pesar de que es de 1989, el sonido, el feeling, el rollo de la canción es Eurobeat o Eurodance 90s. De Y- hecho, Te dime. Yo te puedo contar muchas cosas de esta canción. Primero, que en casi seguro. todos los bolos que hago la suelo cantar y la gente está esperando que la cante porque me la sé. La Vale. sé porque de toda la vida. Además coincidió que cuando Sí. salió esta canción estaba haciendo la mili, pero yo en la mili seguía haciendo de DJ por la noche en la Seu d'Urgell. O sea, es verdad que no he parado ni en la mili. Y esta canción estaba muy de moda y bueno, siempre la cantaba y la sigo Claro. cantando. Claro que sí. Y como buen falso 90, a pesar de que es del 89, es un tema obligado en las fiestas noventeras. Y Bueno, Mike, ¿qué más tenemos hoy? antes de acabar, quiero dar esa. Para mí es una noticia espectacular. Yo me considero muy fan de alguien que cumple años. ¿Sabes de quién Cumple estoy años. hablando? Cumple años, Sí, pero pocos o muchos. muchísimos. Como, Estamos hablando de Mel Brooks. Como 80 o 85, 90. Mel Brooks, ¿sabes cuántos años cumple? No. 100 años. Anda ya. Mike, 100 años. hoy, ¿Qué dices? en el día de hoy, Mel Brooks cumple 100 años. Un aplauso bien fuerte para Mel Brooks. Un aplauso que se lo merece, sin duda. Bueno, uno de los grandes genios. Yo digo del mundo del cine, pero es que además él también editó música, ¿verdad? Editó dos raps, Manel, Mira, ¿verdad? por aquí tengo. Es por por ahí aquí tengo portada uno de ellos, alguna ¿verdad? canción. ¿Sí? Vale, este es el segundo del año 84, To Be or Not To Be. Porque hubo un primero. Pero hubo un primero. ¿De cuándo era? Del 82, si no me equivoco. Sí, exacto, sí, 82. Y el título era. It's Good to Be the King. Es bueno ser el rey de la película y tal. Y es esta que seguro que conocéis perfectamente. Rockin', we were doing it good. When we heard there was some trouble in the neighborhood, I wasn't too worried, no big deal. You step out of line, Jack, you're in the Bastille. I kept swinging all day and all night. The champagne was flowing, we was feeling alright. They were screaming for breath, things started to shake. But Maria Antoinette said, well, let me cake. Now the rapper wouldn't have it. Pero, cuidado, porque esta canción de Mel Brooks, este rap, tuvo una contestación, esto se hacía mucho en los 80, tuvo una contestación femenina por parte de Sylvia y su It's Good to Be the Queen. En lugar de es bueno ser el rey, ella decía es bueno ser la reina. What it is, what it is. Can be sure about one thing. Ooh la la, oh yes, it's good to be the queen. Claro. Es Y, por espectacular, cierto, Espectacular. pero déjame que te comente un detalle, Manel, un detalle friki, ¿vale? Esta Silvia, esta canción, es Sylvia Robinson, que fue la esposa, era la esposa en esa época, del dueño del sello Sugar Hill Records, que es el sello que editó el Rapper's Delight, entre otras canciones. Y en la propia canción Rapper's Delight, el gozo del rollista, dentro de esta canción, hay una voz que dice Say what? De una chica. Pues esta chica es también Sylvia Robinson. Escuchad bien. Say what? Till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Is I'm gonna get a fly girl gonna game? Is I'm gonna get a fly girl gonna get some spring and drive off in a death OJ? Pues esa era
Silvia Robinson. Es que es lo apasionante de la música, porque claro, todo esto nos enlaza ahora con el Rappers Delight, que justamente el Nile Rodgers hace unos días, cuando lo fuimos a ver, estuvo rapeando o haciendo una versión de una canción que es una versión de él. Sí, esto lo contaremos la semana que viene. Es un poco un lío. Pero sí, esto es todo muy friki y lo bonito, lo alucinante de la música es que toda la música conecta entre sí. Y sobre todo, Manel, conecta con nuestras emociones, porque, como siempre decimos, es el gran lenguaje universal. Hasta la próxima semana. Mike, la semana próxima tenemos una sorpresa muy sorprendente y muy sorpresiva, porque tendremos a una persona importante en el mundo de la música que nos va a anticipar y nos va a presentar una primicia mundial. Y no estoy exagerando. Primicia mundial. Para que la gente no se pierda el próximo programa, porque lo tendremos aquí. Eso es. Y no decimos nada. No decimos nada, pero vais a flipar mucho. Seguro, vais a alucinar. Bueno, seguro. Solo una cosita, un detalle. Dime, Los que os gustan las recopilaciones y los megamixes, vais a flipar. Hombre, sí o sí, seguro. Mike, Venga, Manel, buenas noches. un abrazo. Abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, yo. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here. I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere. Cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jiggles in your behind. I said 1, 2, 3, 4. Come on, girls. Get on the floor. Come alive, yo. Give me what you got. Cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4. Tell me Wonder Mike, what are you waiting for? To the hip. The hippie to the hippie, the hip hip, the hopper, you don't stop. Rock it to the bang, make the boogie say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Well, skittle bebop, we rock. Molt bona nit i benvinguts i benvingudes a casa vostra. Soc en J.M. Sánchez i això, amics meus, és DJs de Lleida, l'únic lloc del dial on la música no s'escolta, es veu, i aquesta nit la muntem ben grossa. Posa't còmode, puja el volumen, que tenim 2 temazos que et van deixar amb la boca oberta com un Seat Panda amb el capó alçat. Però anem a pams, que el primer ja pica la porta. Atenció, perquè el que ve ara és pura dinamita electrònica. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, i una cançó que es diu Enola Gay. Atura el rellotge, que aquest tema va arribar al número 8 a les llistes del Regne Unit i agafa't fort, que això és per tu, lleidatà. Es planta al número 1 a Espanya, a Itàlia i a Portugal. Número 1, amics, de punta a punta d'Europa. I ara mira la pantalla, que aquí ve el bo. Portada dissenyada pel mestre Peter Seville. I para bé l'orella, Enola Gay és l'avió que llança la bomba atòmica sobre Hiroshima a 1945. Música per ballar i un missatge per recordar. Això, amics meus, és genial. Així que prepara't, que arrenquem fort. Apuja el volumen fins que tremolin els vidres del menjador. OMD, Enola Gay, dona-li fort. Mare meva, quina manera de començar. Encara em pica el cuc del ritme de OMD al cos i ja em demana més. I a tu, també? Doncs no pateixis, que aquí no parem ni per respirar. Saltem de cop de l'avió de neó a la pista de ball més calenta de 1989. I agafa't bé les espardenyes. Atenció amb aquesta meravella. Cool Cat, amb la veu d'una dona que està a punt de menjar-se el món sencer. Us parlem de Lisa Stanfield i un himne que es diu People Hold On. Posa bé l'orella, ben fina, perquè aquests 2 cracs, en Matt Black i en Jonathan Moore, treballen com qui retalla i enganxa trossets d'una casset amb tisores, agafant un piano per aquí, un breakbeat per allà, una mica d'acid house pel mig, i zas! T'han fabricat un coet de pista i es planta el número 11 al Regne Unit i el número 6 a les llistes de discoteca dels Estats Units d'Amèrica. Les pistes estaven que cremaven. I fixa-t'hi, perquè aquest tema és el trampolí que llança Lisa cap a la glòria. I fins aquí, companys i companyes, arribem al final de l'episodi d'avui. Ha sigut un autèntic plaer i gegant tenir-te aquí, al sofà, ben a prop, compartint aquestes joies. Cuida't molt, balla sempre que puguis i recorda, tornem a veure'ns ben aviat aquí, a DJs de Lleida amb J.M. Sánchez. Una abraçada forta de tu a mi. I ara deixem que tanqui la festa de la millor manera possible amb Cool Cut i Lisa Stanfield i el People Hold On.
arribem al final del programa. Com sempre, m'agrada acabar amb una portada històrica. I avui us porto tant el maxi com l'LP d'un dels grans himnes dels anys 90, The Beloved Sweet Harmony. Una curiositat que molta gent desconeix és que durant molts anys es va explicar que el grup s'havia format gràcies a un misteriós anunci publicat pel seu líder, John Marsh. La història semblava fascinant, però dècades després es va descobrir que era simplement una genial estratègia promocional inventada pel mateix grup. També és curiós que The Beloved va començar com una banda de guitarres i sons més propers al rock alternatiu abans de convertir-se en un dels noms més reconeguts del synth-pop i la música electrònica. Let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony, let's come together. I per descomptat, impossible no recordar el seu polèmic videoclip que va donar molt a parlar en la seva època, tot i que el grup sempre ha defensat que el missatge era d'unitat, igualtat i harmonia entre les persones. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més música, més històries i més continguts relacionats amb els DJs. Així que moltes gràcies per ser una setmana més. Gràcies i adeu. Let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony, let's come together.